Yo me casé el 20 de septiembre de 1900, ¿cuánto? Ya pues tengo 53 años de casada. Me casé en la Inmaculada. A las 9 de la mañana era la misa. Me casé de blanco. Y voluntariamente. Nancy, ¿quieres ser mi esposa? Sí, Marco, quiero ser tu esposa. En la pobreza y en la abundancia. En la pobreza Y en la abundancia. y en la abundancia. Amén. Amén. Ustedes han dado todos los besos que han querido, de los tipos, de los estilos, todo lo que quieran, pero ninguno con la bendición de Dios. Este es el primer beso. Y que sea el primero de muchos más que marcarán toda una experiencia de amor, respeto y fidelidad. ¿Ustedes quieren vivir esta experiencia que hoy están iniciando? Pues dense el beso de recién casados. Felicidades, padres. Así es, mamita. Mi mamá, mi papá también me regalaron, ellos también un pedazo de terreno me regalaron para hacerme mi casita. Huancayo se ubica en el departamento de Junín, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en la zona central del Perú. Cada vez que hay un matrimonio, nosotros llevamos las canastas de frutas como cumplimiento, agradecimiento a los padrinos. Y también es una costumbre, lo que han dejado nuestros antepasados, y nosotros seguimos cosechando, ¿no? Con todo eso acá en Huancayo, cuando hay matrimonios. El matrimonio, en este caso en el Valle del Mantaro, es muy diverso. Obviamente tiene sus características muy definidas con relación al sur, al norte, incluso a la selva y a la costa. Se empieza con el famoso Yaycupacui. Es ir a pedir a los padrinos, ¿no? que acepten no ser padrinos, ¿no? Y generalmente en la pedida de mano, en el Yaycupacui, se fija fecha para el matrimonio. Generalmente, ¿no? Sí, pues no, primero se casan, lo que ya ha influenciado por la ciudad, ¿no? Bailan la novia azul, etc. Después de eso viene pues la palpa, ¿no? Después de entregar la palpa, recién viene la cena, ¿no? Y después la fiesta general, ¿no? Ya donde todos, hasta las últimas consecuencias, como se dice, ¿no?
Aquí, por decir, en el tema de la música, ¿no? Sí, pues, ¿no? Se contratan la orquesta típica, ¿no? Lo básico, ¿no? Eso, en eso no hay matrimonio, ¿no? Se contratan los que tienen algunas más posibilidades o se contratan o tienen padrinos adinerados, traen algún grupo, algún conjunto musical, tropical, para hacerlo un poquito más ameno, ¿no? La fiesta. Paradoja en la música. Cuando tú te estás casando, la orquesta como que suele acuchillarte, como que suele hacerte recordar algo que ya es inevitable, ¿no? Te toca una canción bien especial, se llama Adiós Juventud, tal vez la habrán escuchado, ¿no? Adiós Juventud, vida pasajera, ¿no? Acá en su mayoría son el huayno y el huaylas. ¿Por qué? Porque es la tradición de acá de Huancayo. De Tomapaga, barrio Pincha de Chupaca. Normalmente para escoger un padrino, el padrino tiene que ser una persona mayor, que tenga, digamos, principios, que nunca haya de repente haber tenido problemas, haya faltado a su hogar. Entonces, al final, como que incluso en los pueblos, como les digo, se relega la cuestión económica y más se enfatiza en la cuestión de que es una persona muy respetada, ¿no? Entonces, cuando surjan los problemas, el padrino vaya y contribuya pues a solucionar los problemas. Cada vez que hay un matrimonio, nosotros llevamos las canastas de frutas como cumplimiento, agradecimiento a los padrinos. ¿No? Con frutas y un trozo de cerdo, ¿no? La mitad de un cerdo, ¿no? Se va con su canasta, se le agasaja al padrino, se le hace tomar, brindar, ¿no? La palpa es regalar cosas, ¿no? Casas, carro, es el regalo que dan, ¿no? Tanto la familia de la novia como del novio. Los obsequios que tienen que dar los familiares, tanto del padrino, los familiares del novio, los familiares de la novia. Entonces todos ellos independientemente se agrupan y cada quien tiene que otorgar un regalo específico. La palpa consiste en los regalos que entregan a los novios, tanto de parte de la novia como del novio. Es una costumbre de apoyo a los novios. Le damos un regalo a nuestro hijo.
sus regalos, pues una cama, un ropero, una mesa, sillas. La palpa, acá en el Valle del Mantaro, queso Huancayo, es el cumplimiento, es el regalo que le hace al padrino o los padres a los novios, a los hijos en este caso. Los padres del novio tienen que ingresar con su propio regalo y los familiares del padre. Y luego los familiares de la novia van a ir con sus padres a hacerle su presente, de tal manera que los familiares de la novia igual van a tener algo de ello, ¿no?, para compartir. Tú vas a un matrimonio, pues obviamente pues la cerveza es lo que menos nos puede faltar, pues. Y de ser solamente amigo, ¿no?, solo por ser eso te brindan cajas y ¿no?, y ahí te vas haciendo relación, te vas haciendo conocido, ¿no? O sea que es pues una fiesta, pues, donde la cerveza es lo fundamental. Después de que le regalan un cariño hacia los novios, compran cada uno su caja de cerveza y le brindan al padre por estar haciendo casar a sus hijos. Todo matrimonio acá se reúnen en forma de alegría, pero también en forma de competir. ¿Quién tiene más? ¿Quién puede más? Parte del novio, parte de la novia. Esa es la competencia lo que hace. Que mira, ¿qué sucede en el caso de la palpa en la ciudad? Sucede lo siguiente. Se dice que es pomposa, sí, y es más, por decir, ¿no?, en los matrimonios aquí en las ciudades y en los matrimonios de las buenas familias que digamos, se regalan, por decir, carros, se regalan casas, propiedades, etc. Siempre la competencia. Pero yo ignorantemente no lloraba. Él tiene tanto, ¿y por qué eso nomás? Esa vez mi palpa era solamente 65 soles. La caja de cerveza estaba 4 soles. Y es más, el compromiso con el resto por parte de la pareja descansa después en una situación fundamental. ¿En qué? En anotar, ya, cuando están recibiendo la famosa palpa, entonces hay un pata, un registrador, ¿no?, o quien sea, que está anotando qué regaló, quién tal, anotando, ¿no? Y después él tiene que devolver con lo mismo. Esa pareja, cuando lo invitan ya a un nuevo matrimonio, ellos tienen que llevar el mismo regalo a quien le ha regalado tal, pues, ¿no? Pucha, si te ha regalado un carro, ya, ¿qué harás? Pues, ¿no? Ya te has comprometido, ya está registrado para anotar fulano, trabaja un carro, ya caballero nomás. Las torres de cerveza que más se hacen en Chilca y toda la zona periférica de Huancayo, ya, tienen esa misma connotación de mostrar. Y entre ellos se retan, ¿no? A veces hasta en dinero le dan, porque ya a veces ya no hay qué le doy. Entonces a veces tienen su guardado, sacan, hacen la competencia, ya, quién queda mejor, quién llega mejor. A veces te entra con su sombrero de plata. Por ejemplo, este sombrero lo visten de plata, puro dólar o puros 200 soles. Y necesito bien va para el novio cuando le toca entrar por el novio. Si va por la novia, también. Ricos, pobres, todos somos iguales. El cariño es bastante, el cariño es mucho, hijo. Esos son mis hijos. Para nosotros, esos ahijados no será mi hijo que me ha salido de mis... Pero
son unos segundos hijos que nos quieren, nos aman y nosotros correspondemos.